Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 109 y vamos a hablar sobre algo muy interesante que hace un repaso de la comprensión científica y tecnológica del cannabis hasta el año 2020. ¿Por qué 2020? Porque en ese año se publica un artículo de revisión donde se revisan las herramientas y el conocimiento que teníamos hasta ese entonces para entender esta planta a niveles moleculares, a niveles biotecnológicos. Y lo más fascinante es que todo esto se logró en apenas 2 décadas de investigación intensa, después de casi un siglo de prohibición que básicamente congeló la ciencia del cannabis, digamos. Imagínense, durante décadas, investigar esta planta era prácticamente imposible. No había financiamiento, no había acceso a material vegetal y existía un estigma académico enorme. Todo esto que dije se puede extrapolar también al presente, obviamente. Hay veces que cuesta conseguir financiamiento, hay problemas con bancos, no hay acceso a material vegetal muchas veces, ¿verdad? Porque tiene que ser trazable, no podemos usar el que está ahí en la esquinita, los científicos digo, porque tenemos que al momento de publicar decir exactamente de dónde salió esa planta y tenemos que tener prueba de eso. Y respecto al estigma académico, sigue existiendo hasta hoy. Pero cuando los marcos regulatorios empezaron a relajarse en varios países, se desató una avalancha de descubrimientos que, no necesariamente Paraguay, ¿verdad? Pero en otros países, que, bueno, esta revisión recopiló y publicó en un artículo. Hoy vamos a hacer un recorrido por lo que sabíamos hasta el año 2020 y quizás en un episodio futuro, si encontramos un artículo mucho más actualizado sobre lo que ya tenemos hasta hoy, veremos cómo literalmente explotó el conocimiento después. Así que quédense conmigo en este episodio. Les recuerdo que pueden apoyar este proyecto independiente en Tefri si están en Paraguay. Les dejo acá el enlace en la descripción del programa y también en Coffee si están en otros países y también quieren apoyar este proyecto. En Coffee también ya estamos. Y el Cannabis Summit 420, Cannabis en Paraguay Summit 420 fue un éxito rotundo, más de 160 personas inscritas de 7 países diferentes de toda Latinoamérica y tuvimos más de 12 personas, 12 personas que estuvieron brindando sus conocimientos, su experiencia y mucha información. Aprendimos muchísimo. De hecho, si no viste ninguno de los, o no estuviste ninguno presente en ninguno de los días, esas ponencias quedaron grabadas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que también pueden ir, mirar, aprender, recuperar esa información, incorporar también y bueno, compartir, obviamente. Ahora sí, vamos al episodio del día de hoy. Vamos a la parte uno, vamos a separar en 4 partes. La parte uno vamos a hablar por algo fundamental, que es el genoma. Piensen en el genoma como el libro de instrucciones completo de un organismo. En 2011, un equipo liderado por Van Backel publicó el primer genoma completo de cannabis, 2011, gente, usando una variedad llamada Purple Kush o Purple Kush. Fue como abrir por primera vez el manual de una máquina que habíamos estado usando durante miles de años sin realmente entender cómo funcionaba, ¿verdad? Bueno, ¿y qué descubrieron? Descubrieron que el cannabis tiene un genoma relativamente compacto, alrededor de 800 millones de pares de bases. Para ponerlo en perspectiva, es como 3 veces el genoma de una plantita modelo que se conoce como Arabidopsis, es la planta modelo de laboratorio, pero mucho más pequeño que el genoma del maíz o el trigo. Y acá viene lo interesante también. Cuando empezaron a comparar el genoma de variedades de marihuana con variedades de cáñamo industrial, encontraron algo sorprendente. La diferencia entre cáñamo y marihuana no se limita solo a los genes que producen cannabinoides, es mucha más profunda esa diferencia. Están diferenciadas a lo largo de todo el genoma. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente fueron domesticadas de forma independiente. No es que alguien tomó cannabis y creó 2 variedades, más bien humanos en diferentes partes del mundo domesticaron diferentes poblaciones de cannabis silvestre para diferentes propósitos. Y algunos querían fibra fuerte para textiles, cuerdas, y otros querían resina con propiedades psicoactivas o medicinales. Y esto lo pudimos ver gracias a algo llamado marcadores moleculares.
Piensen en estos como las huellas dactilares genéticas. Usando técnicas con nombres súper complicados, por ejemplo, AFLP, SNP, microsatélites, etcétera, los científicos pudieron hacer algo parecido a una prueba de ancestría genética, pero para plantas de cannabis. Un estudio particularmente elegante tomó más de 14.000 de estos marcadores, 14.000 de estas huellas dactilares, y analizó 81 variedades de marihuana y 43 variedades de cáñamo. Los resultados fueron claros como el agua. Se separaban en grupos completamente distintos. Incluso podían distinguir lo que tradicionalmente llamamos sativa, entre comillas, de índica, entre comillas, dentro de las variedades de marihuana. Obviamente acá en el podcast sabemos que cannabis es marihuana, cáñamo, todo es cannabis sativa, ¿verdad? Pero hacen esta diferencia usando estas terminologías para referirse al uso, ¿verdad? Marihuana en estos artículos están usando como para uso adulto o medicinal y cáñamo para uso industrial, textil y demás. Pero bueno, aquí hay un plot, plot twist interesante. Cuando compararon variedades de marihuana que supuestamente eran genéticamente idénticas, porque compartían el mismo nombre comercial, digamos, encontraron que muchas veces eran genéticamente distintas. Y al revés, variedades con nombres completamente diferentes a veces eran genéticamente casi idénticas. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado de cannabis, especialmente el no regulado, es básicamente el salvaje oeste genético. Los nombres no significan mucho. Es como si compraras café etiquetado como Supremo Colombiano, pero en realidad te dieran cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, esto con respecto al genoma. Ahora hablemos de algunos desafíos prácticos, en realidad dos grandes desafíos prácticos. Identificar el sexo de las plantas y predecir qué cannabinoides van a producir. Y acá es donde la biotecnología realmente brilla. Con respecto al problema del sexo, imagínense que están cultivando cannabis medicinal, invierten en luces, nutrientes, espacio de cultivo, cuidan sus plantas durante semanas en la fase vegetativa y entonces empiezan a florecer y descubren que la mitad son machos. ¿Por qué es un problema? Ya hablamos en un episodio pasado, pero repasando un poquito, porque para producción de cannabinoides solo se necesitan o solo se quieren flores femeninas sin fertilizar. Las plantas masculinas producen muy poco cannabinoide. Peor aún, si un macho poliniza a las hembras, arruinan toda la cosecha porque las flores desarrollan semillas en lugar de resina. El desafío es que durante la fase vegetativa machos y hembras se ven idénticos. Es como intentar determinar el sexo de un pollito recién nacido, más o menos. Muy difícil mirando nomás. Y acá es donde entran los marcadores moleculares del sexo. En los años 90 y 2000, o sea, 1990 y 2000, investigadores japoneses e italianos descubrieron secuencias de ADN que aparecen solo en plantas masculinas y le llamaron MADC, MADC, por ADN en cannabis asociado al macho. Esa sería la traducción. El más útil resultó ser el MAD2 o MADC2. A partir de esta secuencia desarrollaron lo que se llama un marcador SCAR, básicamente una prueba de PCR que da una banda específica si la planta es macho. ¿Cómo funciona en la práctica? Tomas una pequeña muestra del tejido de la planta, ni siquiera necesitas dañar la planta seriamente, así una hojita. Se extrae el ADN, se hace la prueba de PCR y en unas horas sabes si es macho o hembra. Puedes eliminar los machos cuando tienen semanas de edad, ahorrando meses de tiempo y meses de recursos. Para el 2020, esta tecnología era ya rutinaria en operaciones comerciales serias, pero había un problema sin resolver: identificar plantas monoicas, aquellas que producen flores masculinas y femeninas en la misma planta. Esto sigue siendo más complicado porque parece ser controlado por múltiples genes, no solamente un gen. Ahora, el otro problema dentro de esta parte 2 es el problema de los cannabinoides. Predecir qué cannabinoides producirá una planta antes de que florezca. Esto es crítico porque el valor del mercado de una planta de cannabis puede variar enormemente dependiendo de su contenido de THC y CBD. Una planta con alto THC puede valer 10 veces más que una con alto CBD y viceversa dependiendo del mercado. Dependiendo del mercado, eso tengo que aclarar. Por mucho tiempo pensamos que era simple, ¿verdad? Con un gen y que ese gen tenía dos versiones.
Si heredabas dos copias de la versión THC, producías THC. Si heredabas dos copias de la versión CBD, producías CBD. Y si heredabas una de cada una, producías ambos. Y al inicio los marcadores moleculares desarrollados basándose en este modelo funcionaban más o menos. El problema apareció cuando intentaron usarlos en variedades de diferentes orígenes genéticos. Ahí la precisión caía dramáticamente. ¿Por qué? Porque resultó que no hay un gen de THC-A sintasa, o sea, de la enzima que produce THC ácido. Tampoco hay un gen de la enzima que produce el CBD ácido. Hay múltiples copias de cada uno. Es como si en lugar de tener una receta para hacer salsa de tomate, tuvieras 5 recetas ligeramente diferentes. Y algunas funcionan mejor que otras y algunas ya no funcionan. Y esto complicó las cosas, pero también llevó al desarrollo de marcadores más sofisticados. Para el año 2020 teníamos sistemas como PACE que podían interrogar múltiples variaciones genéticas simultáneamente y dar predicciones mucho más precisas. De hecho, un equipo incluso desarrolló un panel de 33 marcadores SNP o SNP, que bueno, básicamente se centran en un solo cambio en la letra del ADN, y esto permitía identificar el quimiotipo de una planta con alta confiabilidad, incluso antes de que madurara. Ahora, ¿para qué sirve esto en la práctica? Bueno, si estás haciendo mejoramiento genético y cruzas dos plantas, puedes analizar las semillas resultantes y saber cuáles vale la pena germinar. En lugar de cultivar 1000 plantas para encontrar las que tienen el perfil químico que buscas, puedes hacer un screening genético de la semilla y cultivar solo las 50 que, bueno, 50 o 100 o 200 que sabes que van a tener esas características deseadas. Bueno, vamos ahora a la parte 3 de este análisis, de esta revisión. Ahora viene la parte realmente fascinante para algunos, para otros también. Bueno, es muy fascinante en general todo lo de la planta. Entender cómo la planta realmente produce estas moléculas que nos interesan, eso es lo fascinante. Para el año 2020 habíamos identificado la mayoría de los genes involucrados en producir cannabinoides. Es como haber descubierto todos los pasos de una receta complicadísima. Empecemos por el principio. Los cannabinoides son básicamente la fusión de dos tipos de moléculas diferentes. Una cadena grasa que viene de un ácido que se llama hexanoico y una parte aromática que viene del ácido que se llama olivetólico, que luego se prenila con un grupo isoprenoide, o sea, se le agrega un grupito más, una colita, para formar lo que conocemos como ácido cannabigerólico o CBGA, el cannabinoide madre. Ese es el cannabinoide que da origen a todos los demás. Pensémoslo así, es como hacer una torta. Primero necesitas preparar la base, el ácido olivetólico, después preparar el relleno, que sería el geranil pirofosfato, químicamente si queremos nombrarlo, y combinarlos formando CBGA o ácido cannabigerólico. Y finalmente horneamos con diferentes moldes para obtener ya sea ácido tetrahidrocannabinólico, ácido cannabinólico, cannabidiólico, perdón, ácido cannabicroménico y así sucesivamente. Los diferentes ácidos cannabinoides. Sí. Los moldes, entre comillas, en esta analogía son las enzimas sintasas. Tenemos la sintasa de THCA, que me va a dar ácido tetrahidrocannabinólico, sintasa de CBDA, que me va a dar ácido cannabidiólico y así sucesivamente. Cada una de estas enzimas agarra al CBGA y lo convierte en un cannabinoide diferente. Pero acá hay algo crucial que descubrieron. Todas estas reacciones no ocurren en cualquier parte de la planta. Ocurren principalmente en estructuras especializadas llamadas tricomas glandulares, que son como pequeños pelitos en la superficie de las flores principalmente, que parecen hongos microscópicos, la verdad. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a algo que se llama transcriptómica. Básicamente compararon qué genes están activos en los tricomas versus qué genes están activos en otras partes de la planta y descubrieron que los genes de cannabinoides y terpenos están expresados muchísimos más en los tricomas. Un estudio particularmente elegante aisló proteínas directamente de los tricomas y encontró que THCA sintasa, o sea, la enzima que produce ácido tetrahidrocannabinólico, era una de las proteínas más abundantes en los tricomas. Es literalmente una fábrica microscópica de cannabinoides. ¿Y qué pasa con los terpenos? Bueno, similar. Los terpenos son esas moléculas que le dan el aroma característico a diferentes variedades. Tenemos episodios sobre los terpenos que también pueden ir a escuchar, bastante extensos.
Para el 2020 habían identificado 18 enzimas diferentes que producen terpenos en cannabis, cada una con un nombre intimidante, pero básicamente son como diferentes chefs especializados. Uno hace limoneno, ¿verdad? El que da el aroma a limón, otro hace pineno, que da un aroma a pino, otro hace mirceno, otro hace cariofileno, etc. Y lo fascinante es que algunas de estas enzimas son multiproductos, es decir, pueden hacer varios terpenos diferentes dependiendo de las condiciones. Es como un chef que puede hacer pasta italiana o paella española dependiendo de qué ingrediente les des. La diversidad aromática del cannabis, o sea, esos perfiles de terpenos tan variados, viene en parte de tener muchas de estas enzimas, pero también de que se expresen en diferentes niveles, en diferentes variedades y en diferentes condiciones. Ahora, vamos a la parte 4, lo que faltaba y lo que venía, ¿verdad? Llegamos al 2020 con un conocimiento impresionante. Teníamos genomas completos, habíamos identificado la mayoría de los genes clave, teníamos marcadores moleculares funcionales, entendíamos las vías biosintéticas principales, pero había brechas enormes. Primero, nadie había logrado usar CRISPR para editar el genoma de cannabis. CRISPR es como son como tijeras moleculares que permiten cortar y pegar genes con precisión. En otras plantas ya es, y en ese momento también ya era muy rutinario, pero en cannabis ni siquiera estaba establecido. Segundo, aunque teníamos varios genomas secuenciados, la calidad variaba mucho. Era como tener mapas de diferentes ciudades, pero algunas eran mapas detallados de Google Maps y otros eran, qué sé yo, un dibujito en servilleta, por hacer la comparación. Tercero, la caracterización de la diversidad genética global era incompleta. Sí, teníamos estudios de variedades norteamericanas, europeas, algunas asiáticas, pero ¿qué pasa con el cannabis de África? ¿Qué pasa con el cannabis de América Latina, de América del Sur, de América Central, de Paraguay? ¿Qué pasa con las poblaciones silvestres de Asia Central? Todavía nada. Hasta el 2020. Vamos a ver después uno que revise desde el 2021 hasta hoy. Pero eso es lo que teníamos hasta el 2020. Cuarto, y esto es importante, no teníamos modelos metabólicos integrados. Teníamos datos genómicos, datos transcriptómicos, datos proteómicos, datos metabolómicos, pero estaban en recipientes separados, digámosle. Era como tener todas las piezas de un rompecabezas gigante, pero sin la imagen de referencia. Pero 2020 también fue interesante por otra razón. Fue el año en que la secuenciación de tercera generación, esas tecnologías que pueden leer fragmentos larguísimos de ADN, se volvió accesible. Por ejemplo, PacBio, Nanopore, nombres que en un episodio futuro vamos a ver cómo revolucionaron completamente el campo. Y bueno, acá cerramos este episodio, este recorrido por la biotecnología del cannabis hasta el año 2020, lo que empezó con científicos básicamente trabajando a ciegas en los años 90. Para el 2020 se había convertido en un campo vibrante con herramientas moleculares sofisticadas, genomas completos, una comprensión sólida de cómo esta planta produce las moléculas que nos interesan, ¿verdad? Pero como mencioné al inicio, esto es solo el punto de inflexión. Vamos a hacer un corte en el 2020 y después de 2020 con tecnologías como secuenciación de lecturas largas, pangenomas, edición genética con CRISPR, análisis multiómicos integrados y otras palabras rembombantes, vamos a ver cómo explotó este conocimiento, literalmente. En el próximo episodio o en un episodio futuro, si les gusta este episodio, eh, podemos ver cómo se pasó de genomas fragmentados a cromosomas completos ya ensamblados de punta a punta, cómo se empezó a usar CRISPR para crear variedades con perfiles de cannabinoides completamente nuevos y cómo la biología sintética permite ahora producir cannabinoides en hongos, sí, en levaduras, la levadura que te hace el pan, sin necesidad de cultivar ninguna planta. Por ahora, espero que este recorrido les haya dado una perspectiva de cuánto se logró en poco tiempo después de décadas de prohibición que básicamente congelaron la investigación científica del cannabis. Esperemos que en Paraguay también se dé esa oportunidad de investigar libremente, sin muchas trabas, principalmente burocráticas, para que podamos avanzar en este rubro que no es solamente recreativo como muchos lo quieren ver, es medicinal, es industrial, es económico, es social, así que hay que avanzar con esto. Y si les gustó, suscríbanse. Gracias por compartir. Déjenme también sus comentarios acá abajito.
No se olviden de apoyarnos en Tefri, en Coffee, seguirnos en YouTube, en Apple Podcast. Me encantaría saber qué temas quieren que profundice también. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cannabis en Paraguay. Será hasta la próxima. Chau, chau.